Es bueno, familia. Amén. Más que bueno. Más que bueno, eso es así. El Señor es misericordioso, sus misericordias son nuevas todos los días. Hoy es un día diferente. Amén. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré, porque Dios está en mi vida y en la vida de ustedes. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a Efesios 4. En esta noche les voy a estar trayendo una palabra que el Señor puso en mi corazón y pues la voy a compartir con ustedes como obedientemente. Gloria a Dios. Para esto nos llama el Señor. Amén. Efesios 4. Señor, en esta hora, Padre Santo, te presento la palabra, Señor, que tú me has dado. Señor, quítame a mí y ponte tú. Yo solamente soy tu vasija, tu vaso para traer esta palabra, Señor. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de los pensamientos de Jesús de Nazaret. Pensamientos buenos, agradables, perfectos y de paz. Señor, llénanos de ti, que esta palabra sea revelada a nuestra vida y se haga reina en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, si le podemos poner un título a la palabra de hoy, le pondría: hay esperanza mientras te perfeccionas en Dios. Hay esperanza mientras te perfeccionas en Dios. Les pregunto, ¿cada uno de ustedes sabe cuál es el anhelo de Dios para su vida? No todos a la vez. ¿Saben cuál es el anhelo de Dios para sus vidas? Amén. La salvación. ¿Qué más? La santidad. Que estamos espiritualmente. Obediencia. Amén. Eso es el anhelo de Dios para nuestra vida. Vamos a leer Efesios 4. Se pueden quedar sentados porque es largo. Aunque podríamos darle sacrificio al Señor y levantarnos la comodidad, ponernos de pie y leer la palabra del Señor de pie. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 4. Andad en unidad. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se puede sentar porque voy a continuar leyendo. Qué lindo, ¿verdad? Que la palabra del Señor me dice que tenemos que andar todos en unidad. Unidad en el espíritu, unidad en un mismo pensar, en un mismo sentir. La palabra me dice que tenemos que ser solícitos en guardar, tenemos que ser celosos en guardar el Espíritu de Dios en nosotros y lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un solo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios tuyo, el Dios mío. Amén. Un Señor, una fe que si confesaremos con su boca que Jesús es el Señor y fue levantado de entre los muertos, será salvo. Amén. Una sola fe y un bautismo en el Espíritu de Dios. Un Dios y Padre de todos, de todos. Tenemos un Padre, el Padre Celestial, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí me dice que el Padre es de todos y que está sobre todos y es por todos y en todos. Así que si el Padre está en todos y está por todos y quiere hacer lo mismo en todos, ¿por qué no lo dejamos? Amén. Dios quiere, Dios está presto. Aquí me lo dice la palabra.
Pero nosotros tenemos que anhelarlo y permitirle al Señor que nos perfeccione en Él. Entonces, continúo leyendo, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A quién le dio el Señor los dones? A los hombres. ¿Quiénes son los hombres? ¿A quién Dios le ha dado dones aquí? Y los que no han levantado la mano, que están plantados en su sitio y no tienen dones, levante sus manos. Todos tenemos dones, porque Dios nos ha dado dones a todos. Así que, ¿quién tiene dones aquí del Señor? Quiero ver todas las manos levantadas, todas las manos. Amén. Porque Dios nos ha dado dones a todos. ¿Porque lo digo yo? No, me lo dice la palabra. Esto es por la palabra. Dice: y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, o sea que el Señor mismo, el Espíritu de Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que, ¿quién es el que hace el llamado? El hombre. El hombre te puede decir: tú eres pastor. O el hombre mismo puede decir: yo soy pastor, yo soy apóstol. No. El Espíritu de Dios es el que te escoge y te dice cuál es tu llamado. Amén. Entonces dice que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que aquí entre nosotros tenemos a pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Amén. Amén. Yo sé que están aquí. Pero yo sé que el Señor los escogió a cada uno de ustedes y puso un don y un talento en ustedes. Amén. Entonces dice: ¿para qué? Para que el Señor nos escoge y deposita en nosotros el llamado de ser profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol. ¿Para qué? Dice el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿Quiénes son los santos? Los escogidos de Dios. Ustedes, nosotros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿De quién? ¿La obra de quién? ¿De Walgreens, de Sam's, del gobierno, de quién? De Cristo. Dice: del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que dice la palabra que somos el mismo Dios que constituyó los cielos y la tierra, constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor nos escoge, nos hace el llamado, deposita unos dones. ¿Para qué? Para perfeccionarnos en la obra del ministerio. No para perfeccionarnos en el trabajo, no para perfeccionarnos haciendo las cosas del mundo, no para perfeccionarnos haciendo lo que nos dé la gana, sino para perfeccionarnos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Si querían escuchar que el Señor va a contestar las peticiones de ustedes, sí, Él las va a contestar, pero de acuerdo a su voluntad y a su llamado y a lo que Dios quiere en su vida. Porque a veces uno le pide cosas: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y es para uno. Yo lo quiero porque, mira, voy a decir algo. Cuando yo era más chiquita, más joven, yo empecé a trabajar a los 16 años en un part-time, en una farmacia, envolviendo regalos. Ese fue mi primer trabajo. Bueno, mi primer trabajo fijo, porque había trabajado anteriormente con mis padres. Pero empecé a envolver regalos. Y yo decía: yo voy a trabajar porque yo quiero ganarme mi chavo, para que cuando yo le diga a papi, necesito ropa, él no me dé la excusa de que no tengo dinero, no te puedo comprar ropa.
Pues no, yo dije, yo voy a trabajar porque yo me voy a comprar lo que yo quiera, cuando yo quiera y cuando se me antoje. Y así fue. Así lo hice. En ignorancia, porque si hubiese invertido ese dinero en el ministerio y en el Señor, hubiese sido diferente la historia. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que estar conscientes de que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, todo lo que hacemos aquí en la tierra es para agradar a Dios, para glorificar su nombre y para perfeccionarnos en el ministerio de Él. Amén. El Señor nos permite trabajar porque la palabra dice que que no trabaja, no coma. Así que si usted no tiene trabajo, póngase a trabajar, porque bíblicamente si usted no trabaja no tiene derecho a comer. Amén. Así que trabaje para que tenga derecho a comer y después no pretenda que el gobierno lo mantenga, porque el gobierno no es mantengo de nadie. Cada cual, el Señor puso los dones y los talentos para que lo pongan a trabajar, lo pongan para la obra del Señor, trabajen y puedan generar ingresos para que puedan comer y suplirse de sus necesidades básicas, no para lujos. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esta versión dice santos, pero hay una versión que dice escogidos. A mí me gusta la versión escogido. La palabra escogido me gusta porque somos escogidos de Dios. Amén. Somos seleccionados porque fuimos separados para Dios. Y el Señor nos separa para consagrarnos a Él y vivir una vida en santidad, en pureza. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, de Obama, de Aníbal García Padilla. No, hasta que todos, o sea, que nadie está exento, todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento, o sea, el conocimiento, el saber de quién, del Hijo de Dios, que es quien, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿qué me dice la palabra? El anhelo de Dios con nosotros, ¿cuál es? Se lo voy a repetir. Le voy a dar la respuesta a la pregunta. Le voy a chotear la clave. Está en Efesios 4, del 12 al 13. El anhelo de Dios para tu vida es que te perfecciones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, para que llegues a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Viste qué lindo? Qué interesante. Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que todos nosotros tenemos que tener la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Varón perfecto. ¿Qué significa perfecto? Yo busqué en el diccionario y me dice que perfecto es que tiene el mayor grado posible de bondad o calidad en su línea, que está en buenas condiciones, sin mella ni defecto. Así que el Señor quiere que nosotros seamos perfectos en Él, que no tengamos defectos, que no tengamos mella, que estemos en el mayor grado posible de calidad que existe en la tierra. Amén. Amén. Por ejemplo, esta batería, yo no sé mucho de batería, pero voy a dar este ejemplo. Si yo veo esta batería, las baterías tienen unas medidas, ¿verdad?, establecidas, y son redondas, tienen estos tornillitos, tienen esto, ¿verdad? Esto puede ser de piel, o puede ser de plástico, o del material que utilicen. A mi vista, yo veo que esto está perfecto. Pero si yo traigo un experto en música o en la ingeniería de la batería, puede que me diga
diga, no, no está perfecta. ¿Por qué? A lo mejor no suena como tiene que sonar. Hay que apretarle una tuerquita. A lo mejor la tuerquita que está acá se le cayó y tiene que conseguirle otra tuerca. Pero para mis ojos está perfecta. Pero para el experto en la batería no está perfecta. ¿Qué sucede? Ante nuestros ojos puede que nosotros creemos que estemos perfectos delante del Señor. Pero para el Señor no estamos perfectos. Él quiere perfeccionarnos en Él para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Así que hay esperanza mientras nos perfeccionamos en Dios. El anhelo del Señor es que estemos perfectos en Él. ¿Qué es perfeccionar? Perfeccionar es acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. El Señor nos va a perfeccionar, siempre y cuando nosotros nos dejemos perfeccionar en Él. Si no nos dejamos perfeccionar, no pretenda que de la noche a la mañana su vida sea diferente. O sea, mientras usted se va perfeccionando en el Señor, su vida va cambiando, su vida va mejorando y su vida va siendo diferente. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Así que mientras el Señor me va perfeccionando, va completando la obra de calidad en mí, yo voy creciendo espiritualmente, voy aprendiendo más de Dios para poder cumplir la meta que Dios tiene en su corazón para nosotros, que es que seamos perfeccionados, los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos tenemos que edificar los unos con los otros, porque si no nos edificamos los unos con los otros, ¿con quiénes nos vamos a edificar? Con la gente del mundo, con la gente que piensa de que están haciendo las cosas bien y lo que están haciendo es haciendo las cosas mal. Pues no es así. Entonces, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. El Señor no quiere que seamos niños fluctuantes, que te dicen, vente por aquí, tú te vas por ahí. Vente por acá, tú te vas por acá. Vente por acá, tú te vas por ahí. Y sigues así. Y cuando te das cuenta, te vas dejando llevar por la corriente, te vas dejando llevar por las malas influencias, y cuando abres tus ojos te das cuenta que estás en el hoyo. El Señor quiere que seamos firmes en Él, que seamos constantes en Él, que seamos perseverantes en Él. Y me dice la palabra en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. Por estratagema de hombre, por pensamientos de hombre, por instrucciones de hombre que no están dirigidas por el Señor. ¿Qué hacen? Que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y qué pasa cuando caminas en error? Tu vida no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene rumbo. Y el Señor, el anhelo del Señor es que seamos perfectos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto. Dice, el 15 me dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Quién es la cabeza de tu casa? Lo que escuché fue un Cristo. ¿Quién es la cabeza de tu casa? Cristo. Si Cristo es la cabeza de tu casa, tenemos que vivir siguiendo la verdad en amor y creciendo conforme a como es Cristo.
Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles también, en otra versión dice, como los paganos, como personas que no creen en Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Si tu corazón está duro, tienes el entendimiento entenebrecido. Entonces, al tener el entendimiento entenebrecido, caminamos conforme a nuestra propia opinión y no lo que Dios quiere. Entonces tenemos pensamientos réprobos y no aprobados por Dios. Tenemos que tener pensamientos aprobados por Dios y no reprobados por el Señor. Dice el 19: por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Al Cristo que yo conozco no enseña esto. El Cristo que yo conozco enseña que tenemos que vivir en pureza, en santidad, en amor, buscando su presencia, imitándolo a Él. Gloria a Dios. Y Cristo era un hombre, yo leo la palabra y digo, wow, Señor, Cristo era un hombre fuerte, amoroso, pero fuerte y firme, porque Él sabía a quién le servía, y Él iba al Padre, y Él hacía lo que el Padre le mandaba hacer, y Él tenía una meta. Él venía a cumplir su voluntad aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos salvación por el sacrificio que Él hizo, porque Él fue obediente y murió en la cruz, por ti, por mí. Entonces dice, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que si habéis oído de Jesús y habéis sido enseñados por Él, no andaríamos con el entendimiento entenebrecido, porque caminaríamos en la verdad que es Cristo. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Le voy a repetir el 22. ¿Cuál es el anhelo del Señor para tu vida? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Si te tienes que despojar de viejas amistades, despójate de viejas amistades. Si te tienes que despojar de fotografías que cada vez que las ves lo que te dan una melancolía y empiezas a recordar tu pasado, cógelas, quémalas, bótalas, échalas al zapacón, no las vuelvas a ver. Si tienes que despojarte de cosas pasadas, despójate de todo lo viejo, de todo tu pasado, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas en ti y Él no puede hacer cosas nuevas en ti si tú sigues mirando a tu pasado. En el pasado no hay nada que buscar, lo nuevo está ahora en tu presente. Amén. Y le estoy hablando por experiencia propia. Aquí me lo dice la palabra, pero el Señor me lo demandó. El Señor demandó de mí que yo dejara lo que está atrás. Todo lo viejo, todos los álbumes de fotos yo los boté. Y decía, Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y un día me levanté, porque el Señor es el que pone en uno, ¿verdad? Y digo, Señor, yo quiero que, si eso es lo que tú quieres que yo haga, pues yo lo voy a hacer, yo quiero hacerlo. Y me levanté un día y cogí, yo decía, mira, a ver, aquí una vez es bien tonto. Es que todos esos álbumes que compré estaban nuevos.
nuevos, y estaban bien bonitos. Yo digo, pues saco cada foto, eran un montón, saco cada foto y guardo los álbumes para nuevo. No, con tus álbumes los vas a echar al zafacón. Y así mismo yo dije, ok, Señor, aquí están, ¡pam!, al zafacón, no queda rastro. Cuando yo hice eso, yo sentí libertad, sentí una paz, sentí un gozo de que estaba haciendo la voluntad de mi Padre. Aunque no entendía en ese momento, pero le obedecí también a Él. Y yo dije, bueno, Señor, tú vas a moldear a mi hija Naila, pero esta Naila se va a dejar moldear por ti. Porque de nada me vale que yo le diga al Señor, moldéame, quebrántame, transfórmame. Hay un corito que dice, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Es un cántico hermoso y le cantamos al Señor, pero ese es cuando tú cantas, estás declarando lo que tú quieres que el Señor haga en tu vida. Y el Señor dice, ¿tú quieres que te quebrante? Te voy a quebrantar. Dame esto. ¡Ay, no, eso no! Pero no me pediste que te moldeara mi imagen. Sí, quiero ver la vida como tú, Señor. Pues entonces tengo que quitar eso que está en tu ojo, que te está nublando el entendimiento. Lo tengo que sacar. Y el Señor viene y hace una operación en ti, con el bisturí del Espíritu Santo, y lo estirpa. Yo se lo pido. Y constantemente se lo pido. Y el Señor hizo en mí eso. Entonces, si le pides al Señor que te quebrante, que te moldee a su imagen, déjate moldear, déjate quebrantar, déjate restaurar, déjate sanar, déjate perfeccionar en Él. Amén. Entonces, el 22 seguimos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el Señor me dice, despójate de la mujer vieja, despójate del viejo hombre y vístete de la mujer nueva que Dios tiene en ti. Así que el Señor nos va a llevar a nuestro estado original, al estado original cuando el Señor puso vida en nosotros. Nosotros fuimos creados y fuimos criados de una manera. Cada uno de ustedes tuvo una familia que los crió. Pues cada familia cría de acuerdo a cómo fue criado. Si fuiste criado como te criaron, se criaron antes, bien, hay gente que cría bien, hay gente que cría mal. Pero lo importante es que usted reconozca lo que está mal y le pida al Señor, Señor, esto que está mal, que me enseñaron mis padres, no está correcto. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando comenzamos a leer la palabra. El filtro de tu vida es la palabra. Cuando tú comienzas a leer la palabra y te das cuenta de lo que te dice la palabra, que tú estás haciendo en tu vida que está incorrecto, tú dices, wow, a mí me enseñaron esto, pero lo que me dice la palabra está contrario a lo que me enseñaron. Una vez, en mi proceso de crecimiento en el Señor, o en el proceso mío de quebrantamiento del Señor, el Señor trajo a mi vida a mi amado esposo, el pastor Eli. Y lo trajo en una etapa de mi vida donde yo me sentía que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando llega a mi vida eso, y cuando llega a mi vida Él, el Señor le dice a Él, discipúlala. En ningún momento yo lo vi con ojos como si fuera ser mi esposo. Lo vi como un buen amigo, porque yo le decía al Señor, Señor, yo quiero amistades que me edifiquen. Yo quiero amistades que llenen mi vida, que me enseñen. Yo no quiero personas que me distraigan de tu propósito. Yo quiero personas que me añadan, que me hagan crecer espiritualmente. Esa era mi petición todos los días. Y le decía al Señor, Señor, y si hay una persona que no tiene esas características que yo te pedí, no permitas que se acerque a mí, porque va a ser de distracción, porque mi anhelo es servirte a ti y crecer en ti. Cuando el Señor pone a Elvin en mi vida, pues uno trata con pinzas, porque uno dice, Señor, yo no quiero distracción en mi vida, quiero crecer en ti, y
si este varón es tuyo, pues por favor, Señor, muéstramelo. Y comenzamos a hablar, y comenzamos a hablar, y comenzamos a hablar. Nos conocimos en un puesto de gasolina. Íbamos a la misma iglesia. Yo estuve yendo por una iglesia por 7 años, y él estuvo yendo por 5 años, y nunca nos había conmigo. Nos conocimos en un puesto de gasolina luego de un culto. Eran las 9:40 y pico de la noche. Cuando con otra muchacha de la iglesia me lo presentan y comenzamos a hablar. En ese proceso que empezamos a hablar, el Señor me confirma muchas cosas por medio de él. Muchas cosas. Y muchas de las cosas que yo pensaba que yo estaba haciendo bien, el Señor me confrontó y me dijo, no, lo estás haciendo mal porque estás haciendo esto. Y me dijo, y eres una religiosa. Entonces, una de muchas cosas que me dijo, eres una religiosa. Pero ¿por qué tú me dices religiosa? Acuérdense de una cosa, el Señor tiene instrumentos y el Señor da palabra por medio de sus instrumentos. Y el Señor utilizó a mi esposo en ese momento para confrontarme, porque yo le estaba pidiendo al Señor que me quebrantara, que me moldeara, que me sanara, que me restaurara, que yo quería ver las cosas como Él las veía. Y Él me dice, sí, eres una religiosa, pero tú me estás diciendo eso a mí, así, con ese guille y sin piedad alguna. O sea, no, yo no soy religiosa, yo voy los domingos a la iglesia, yo voy los martes a la iglesia, yo voy los viernes a la iglesia, voy al culto de por la mañana y por la noche. Yo no soy religiosa. Sí, eres religiosa, porque crees que porque estás yendo a la iglesia vas a ser salva y que tienes una relación con Dios. Y yo, ay, pero ¿en serio? Entonces el Espíritu Santo me fue confrontando y me fue llevando a examinarme, porque tú vengas a la iglesia, escuches palabra y luego te vayas y hagas lo que te dé la gana. Ten cuidado, porque Dios quiere una relación. Dios quiere una relación contigo y Dios quiere que la palabra que se te está dando en la iglesia, en donde te congregues, en donde te reúnas, esa palabra la pongas por obra. Comienzas contigo. ¿Para qué? Para que puedas darle a otros. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si estás herido en tu corazón, lo que vas a hacer es herir a otros. Y comienzas a utilizar la palabra hiriendo. Piensas que estás diciendo la palabra de Dios. Sí, estás declarando palabra de Dios, pero estás llevando la palabra herido o herida, porque no has sanado una parte de tu interior. Entonces, una de las cosas que a mí me chocaba mucho es que yo iba a casa de mis padres y yo le quería meter la palabra por ojo, boca y nariz. No, que la palabra esto y esto y esto, y la palabra me dice esto y esto y esto, y venían y se levantaban en contra de mí. Y decía, Señor, pero es que tu palabra lo dice. Señor, pero ¿por qué ellos no me hacen caso? Señor, pero yo quería meterme a ellos. El Señor no funciona así. Tú siembras la palabra en amor y el Espíritu Santo va a dar su fruto en su tiempo.